Ok, yo les voy a presentar el tema de enfermedades de transmisión sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Las ETS son un conjunto de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos. Estas tienen en común que son transmitidas por la vía sexual, afectan tanto a hombres como mujeres y pueden producirse también problemas en los recién nacidos por medio de la transmisión de madre a hijo. Una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual puede ser parte de una cadena de transmisión sin saberlo. Siguiente diapositiva. Una cadena de transmisión es la manera en que se va transmitiendo la infección de una persona a otra. Si una persona tiene una ETS y no utiliza medidas preventivas, puede transmitírsela a su pareja sexual. Um, a su vez, esta pareja sexual, si tiene relaciones con otra persona sin medidas preventivas, se lo transmitirá y así sucesivamente. En situación de cadena. La cadena se multiplica dependiendo a la persona si está tenido una pareja sexual simultánea o varias a lo largo del tiempo. Y el hecho de que algunas ETC no presenten síntomas facilita demasiado las cadenas de transmisión. Siguiente diapositiva. Las causas de transmisión de las ETS básicamente son si las personas no toman medidas preventivas al tener relaciones sexuales, la persona tiene poca información o no conoce su cuerpo, especialmente sus genitales, por lo que se dan cuenta de la aparición de algunos signos o síntomas de estas enfermedades. Las personas no acuden a buscar atención médica, se automedican o utilizan medicamentos de otras personas. Y la más importante, si las personas reciben tratamiento adecuado, oportuno, pero sus parejas no, o sea, se van a seguir infectando. Siguiente diapositiva. Las ETS más comunes son la sífilis, gonorrea, uretitis gonocócica, tricomonías, herpes, VPH y el SIDA. Siguiente diapositiva. La sífilis es una enfermedad que compromete distintos sistemas del cuerpo humano y está causado por la bacteria Treponema pallidum. Los signos y síntomas de esta enfermedad aparecen de 9 a 10 días después de haber tenido relaciones. Aparece un granito indoloro que se transforma en una úlcera, el cual se llama chacro. Su ubicación más frecuente en el hombre es en el glande y el cuerpo del pene, mientras que en la mujer aparece generalmente en los genitales externos y en las paredes de la vagina y el cuello uterino. Tanto hombres como en mujeres pueden existir lesiones en el ano y la boca debido a transmisión por relaciones sexuales anales y orales. El diagnóstico de la sífilis puede ser por un examen de sangre y su tratamiento es curativo, lo que significa que puede ser eliminada del organismo, ya que algunas ETS no tienen cura. La sífilis puede ser una infección que puede afectar gravemente al paciente si no es tratada. En mujeres embarazadas con sospecha de sífilis es de vital importancia que se hagan pruebas para descartar el virus. Y en dado caso que los resultados salgan positivos, se necesita iniciar un tratamiento de inmediato. Siguiente diapositiva. La gonorrea es una enfermedad causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Esta infecta diferentes tipos de mucosas, de preferencia la uretra en el hombre y el cuello uterino en la mujer. Otras ubicaciones pueden ser el área rectal, conjuntival y faringea. Sus signos y sus síntomas aparecen entre 3 y 5 días después de haber adquirido la infección. En el hombre hay salida de pus del conducto de salida de la orina y puede producir dolor al orinar. En algunas mujeres presentan molestia para orinar y por la vagina una secreción purulenta. La mayoría de las veces las mujeres no presentan síntomas, lo que dificulta la búsqueda de atención y el tratamiento oportuno. Por esto es importante que las parejas de las personas que presentan gonorrea reciban su tratamiento aunque no tengan síntomas, ya que pueden ser asintomáticos. Otras manifestaciones pueden ser proctitis, que básicamente es la inflamación del recto, que es asintomática en ambos sexos, y faringitis gonocócica, que es la inflamación de la faringe. Los síntomas pueden desaparecer, pero la infección no sigue avanzando porque no, y puede traer complicaciones.
En el hombre puede dar inflamación aguda de la próstata y estrechez del conducto de orina, mientras que la mujer le invade el útero provocando una enfermedad inflamatoria de la pelvis e incluso una peritonitis pélvica. Aunque no tenga síntomas, si la persona ha adquirido la gonorrea y no ha recibido el tratamiento, tiene la posibilidad de transmitirla a otra persona durante las relaciones. Um, También en caso de las mujeres embarazadas que tienen gonorrea y no tienen síntomas, el recién nacido puede adquirir la infección en sus ojos al momento del parto. El diagnóstico se hace mediante un análisis de orina y muestras del área afectada. El tratamiento, esta se trata con antibióticos, principalmente ¿cómo se llama? Ceftriaxona de moda intravenosa con astrimicina oral. A pacientes que son alérgicos a este tipo de medicamentos se les puede dar gemifloxacina factive, y en bebés que nacieron con el virus pueden ser tratados de inmediato con antibióticos también. Siguiente diapositiva. La uretitis gonocócica es una infección causada por varios gérmenes. La más frecuente es el más frecuente es llamado Chlamydia trachomatis. Sus signos y sus síntomas aparecen entre 1 y 3 semanas después de adquirir la infección. En el hombre salida por el pene de una secreción mucosa en escasa cantidad y de aspecto claro de la uretra. En la mujer puede haber secreción de mucosas de aspecto claro desde el cuello uterino, desde el cuello del útero. Tanto en el hombre como en la mujer pueden no presentar síntomas. Si el paciente tiene la infección y no se trata, puede presentar complicaciones en órganos reproductores, tanto hombres como mujeres. El diagnóstico se hace por un análisis de orina, un hisopado, que básicamente se inserta un hisopo en el pene para recolectar las muestras y detectar antígenos, y en las mujeres pues es el Papá Nicolau. El tratamiento se hace con antibióticos, se puede dar una dosis única y recibir un reforzamiento 10 días después. Siguiente diapositiva. La tricomoniasis es una infección frecuente transmitida sexualmente provocada por un parásito, el tricomonas vaginalis. En las mujeres, el tricomonas puede provocar secreción vaginal con mal olor, picazón genital y dolor al orinar. Los hombres que tienen tricomoniasis por lo general no tienen síntomas, se ve más en mujeres. Como yo les había dicho, pues presentan la secreción, el mal olor, enrojecimiento y ardor y picazón de los genitales y dolor al orinar o tener relaciones. En algunos hombres puede tener síntomas, aunque es muy, muy raro, y esto sería irritación dentro del pene, sensación de ardor al orinar, luego de eyacular y secreción proveniente del pene. Su diagnóstico es por pruebas de laboratorio y orina. Su tratamiento, esta se puede curar por una dosis única de un antibiótico, el cual puede ser metronidazol o tinidazol, en pastillas que pueden ser tomadas oralmente. Siguiente diapositiva. La hepatitis B. Esta es una inflamación del hígado que está causada por el virus de hepatitis B. La transmisión puede producirse por la reutilización de agujas sin esterilizar, o transfusiones de sangre infectada, lo cual es extremadamente raro hoy en día. Pero lo más frecuente se produce entre compañeros sexuales, ya que se puede transmitir por medio de la saliva, el semen y fluidos vaginales. Existen dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda va de algunas semanas a 6 meses y la crónica, pues, después dura más de 6 meses. También 5 al 10% de pacientes con hepatitis aguda pueden desarrollar hepatitis crónica. Cuanto más joven está la persona cuando se produce la hepatitis aguda, mayor es el riesgo de desarrollar hepatitis crónica. Los signos y los síntomas se presentan característicos de hepatitis vírica, los cuales son inapetencia, que el paciente no tiene hambre, malestar general, fiebre, náuseas y vómitos y ictericia, lo cual es erupción y coloración amarillenta de la piel y la esclerotia de los ojos. El diagnóstico se hace por un análisis de sangre. No existe un tratamiento específico para la hepatitis vírica aguda. Las personas con hepatitis no deberían consumir alcohol porque puede dañar el hígado todavía más de lo que ya está dañado.
Y si aparece una hepatitis fulminante, se emplea un medicamento antivírico que puede ser entacavir o tenofovir. Estos se toman de manera oral y aumentan las posibilidades de supervivencia. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos la herpes, la cual es una infección causada por el virus de herpes simple, el cual se ha dividido en dos tipos, el VHS1, que se encuentra más frecuente en el herpes labial, los conocidos fuegos o fogazos, o el VHS2, que se encuentra frecuentemente en la herpes genital. Aunque también existen algunos tipos de VHS1 que pueden causar infecciones genitales. Los signos y los síntomas se transmiten este virus se transmite por contacto genital u orogenital. Los síntomas aparecen luego de alrededor de 7 días. El virus penetra a través de pequeñas heridas de la piel de mucosas. Luego de adquirir la infección, la persona permanece con el virus en el organismo y muchas veces sin presentar ningún síntoma. Las lesiones comienzan con múltiples puntitos rojos que producen picazón y ardor. Luego aparecen pequeñas como ampollas, forman úlceras y forman muchas úlceras que duelen. La persona puede presentar fiebre y decaimiento. Desde la lesión se excreta el virus durante alrededor de 3 semanas. Esto produce un mayor riesgo de transmitirlo a la pareja. También en el hombre, las lesiones se ubican en la glande y el prepucio, mientras que en las mujeres van en los genitales externos, que es la vulva, y el cuello uterino. Su diagnóstico es un cultivo viral, la prueba de reacción en cadena polimerasa, que es PCR, y análisis de sangre. Las personas pueden recibir un tratamiento para atenuar los síntomas porque no se puede eliminar. Esta enfermedad no tiene cura. El tratamiento antivirales pueden ayudar a sanar las llagas más rápidamente durante un brote inicial, disminuyen la gravedad y la duración de los síntomas en los brotes recurrentes, reducen la frecuencia y la recurrencia, minimizan la transmisión del virus a otras personas. Estos medicamentos pueden ser el aciclovir o el valaciclovir. Siguiente diapositiva. El virus de papiloma humano, mejor conocido como VPH, básicamente es un grupo numeroso de virus relacionados. A cada virus se le asigna un número, lo que se le llama el tipo de VPH. La mayoría de los VPH causan verrugas en la piel, como en los brazos, pecho, manos o pies. Otros se encuentran principalmente sobre las membranas mucosas del cuerpo. Esto se le conoce como VPH genitales. Hay tipos de VPH que son de bajo riesgo, que solamente causan las verrugas, que se llaman, básicamente son los papilomas, en los genitales u otras áreas del cuerpo, pero están los de alto riesgo que pueden ocasionar cáncer. Estos serían el tipo 16 y 18. Los tipos de cáncer relacionados con el VPH serían cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de pene, de ano, de boca y garganta. El diagnóstico sería por una prueba de solución en vinagre, un papanicolao o una prueba de ADN. El tratamiento, pues las verrugas básicamente se aparecen sin tratamiento en muchas de las ocasiones, especialmente en niños, pero como no existe una cura para estas pueden reaparecer en distintas etapas de la vida. Existen medicamentos para eliminar las verrugas, las cuales son aplicadas encima de la lesión y muchas veces estas son el ácido salicílico, el imiquimod, el podofilox, el ácido tricloacético. Si los medicamentos no surten efecto, el médico puede sugerir quitarlo de moda quirúrgica, por ejemplo, una crioterapia, que es con nitrógeno líquido, una electrocauterización quirúrgica o cirugía láser. En mujeres que si haya detectado verrugas en el cuello uterino, es necesario extirpar para prevenir lesiones cancerosas. Siguiente, gracias.
Ahora, por último, tenemos el SIDA, el cual es muy fácil de adquirir por medio, si el paciente ya tiene alguna ETS. El SIDA se adquiere por el virus de inmunodeficiencia humana, el cual daña el sistema inmunitario al destruir los glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Por lo tanto, el paciente pues, está en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Sus signos y sus síntomas pueden ser síntomas similares a los de la gripe, que son la fiebre, escalofríos, el pullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de fatiga, ganglios linfáticos inflamados y úlceras en la boca. Su diagnóstico es un análisis sanguíneo y el tratamiento, pues no existe un tratamiento para la cura del VIH, pero se utiliza la terapia antirretroviral para convertirla en algo crónico y manejable, que le da al paciente un mejor tipo de vida. La mayoría de las personas con VIH viven una vida larga y saludable y si reciben y continúan con la terapia antirretroviral. También es importante que se cuiden y que cuenten con el apoyo que necesitan y un estilo de vida saludable y reciban su atención médica regular porque puede ayudar a disfrutar una mejor calidad de vida. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se pueden prevenir las ETS? Básicamente fomentando la educación sexual. Hoy en día se sabe que muchas personas no conocen, en pleno siglo XXI no conocen el tipo de transmisión, no conocen exactamente qué tan factible es de que se infecten. También la responsabilidad, porque hay muchas personas que simplemente no se cuidan, no piensan que no les va a pasar, que solamente le pasa a otras personas y pues de esa manera se contagian o contagian a otros. Y más que nada también la honestidad, porque también existe un número de personas que saben que están infectados y simplemente no les importa. Ha habido casos donde las personas dicen, si yo lo tengo, pues porque no lo pueden tener otras personas. Y esto sería todo de mi parte. Estas son mis referencias. Entonces como todo, tenemos las definiciones y luego tenemos una clasificación. Vamos a clasificarlas en dos, en un principio, en enfermedades de transmisión sexual que son por bacterias, que son por parásitos y que son por virus. Esa es nuestra primera clasificación. A partir de las bacterias, tenemos que va a haber dos tipos de enfermedad de transmisión sexual, las que nos producen las uretritis gonocóxicas y las uretritis no gonocóxicas. ¿Cuáles son las gonocóxicas? Pues la que está producida por el gonococo. ¿Y cuáles son las no gonocóxicas? A ver, denme un ejemplo. Clamidia trachomatis. La clamidia. ¿Cuál más? ¿Y cómo se llama la enfermedad que produce la clamidia? ¿Uretritis? ¿Mande? ¿Uretritis? Sí, es una uretritis, pero una uretritis no gonocóxica. Pero ¿cuál es el nombre de la con el que se le conoce a la clamidia? Están las gonocóxicas y no gonocóxicas. Entre las bacterias son gonococo y no gonocóxica y no gonocóxica. Las uretritis gonocóxicas, ¿cuáles? ¿Les pregunta? Preguntó por las no gonocóxicas, ¿verdad? Ahorita pregunté por los gonocóxicas. Pues es producida por la bacteria Gonorrhoeae. Neisseria gonorrhea.
¿ok? Ajá. Y Y luego la tenemos otra, las uretritis no gonocócicas. ¿Cuáles son? pues decía que entre las más comunes está la trachomatis Clamidia trachomatis. Ajá, ajá, ¿cuál más? y la otra más frecuente era el herpes. El herpes es viral. Ajá. Bueno, esas eran las que mencionaba como más comunes, no Sí, pero gonocócicas. estamos hablando de no El gonocócicas. Estamos vaginalis hablando también, de, ¿no? primero, vamos a dividirlas en bacterianas, por parásitos y virales. Y luego tenemos bueno, bacterianas, por hongos, virales, ¿y cuál más? Bacterianas, virales, por hongos y parásitos. Entonces, hablando de bacterianas, la dividimos en uretritis gonocócica, que está producida por ¿cuál? Por la Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea, y luego las no gonocócicas, que están producidas por ¿cuál? Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis. ¿Y cuál produce la sífilis? Es una espiroqueta. ¿El treponema? El treponema pallidum, que es la otra uretritis no gonocócica. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas tiene un tratamiento específico, tiene un periodo de incubación específico. Luego tenemos las infecciones por hongos, la más común pues es la candidiasis. Las virales, ya las comentamos, son ¿cuál? ¿El herpes? El herpes 1 y 2, el virus del papiloma, el VIH y las hepatitis C, que en general no producen tanto una enfermedad de transmisión sexual como tal, o sea, no producen una uretritis o una cervicitis o una cervicovaginitis, sino que se transmiten son por transmisión sexual y sus cuadro clínico, sus síntomas son sistémicos. ¿De acuerdo? Bueno, alguna otra, y bueno, y quedamos con esto, entonces, bacterias, hongos, virus y parásitos. ¿Cuáles son los principales parásitos? Ladilla, ¿Mande? las ladillas. La tricomona. La tricomona que le pusiste ahí como un insecto, creo. En tu plática le pusiste ahí que era un insecto, ¿no? ¿Son insectos o cómo le pusiste? Un parásito. No, no le pusiste como parásito en la plática, le pusiste insecto, creo. Ah, perdón. Sí, no, no, los insectos son los zancudos, los mosquitos, los otros. Entonces, es un parásito, ¿de acuerdo? Un parásito extracelular. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra aportación o duda que tengan? Doctor, yo leí que también la E. coli puede causar una infección. Puede causar, son de las no gonocócicas, no es lo más frecuente, pero te puede causar una cervicovaginitis, una dermatitis. No es lo más común en las enfermedades de transmisión sexual. Gracias. No es su vía más común de transmisión, tiene otras vías de transmisión, la Escherichia coli, el ciclo ano, mano, boca. Ok. ¿Qué tema tenemos? Sigo yo, doctor. Los que están sin cámara, si tienen alguna cosa en particular, me la comentan ahorita y los que sea porque no quieran tener su cámara se pueden salir, no hay ningún problema. Bueno, más que la falta, pues. Yo tengo a 12 personas sin cámara que no entiendo por qué. ¿Sí lo pueden ver? Así es, Emilia. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tuberculosis genitourinaria. Y, esperen.
Ok, para la epidemiología, la tuberculosis pulmonar, y menciono pulmonar porque es el sitio de infección primario, es la tercera causa de mortalidad, seguida del SIDA y de la malaria. La tuberculosis genitourinaria es responsable del 14% de las manifestaciones extrapulmonares. Y dentro de esta, la tuberculosis renal es el sitio extrapulmonar más común. Del 8 al 10% de los que manifiestan tuberculosis van a manifestar la tuberculosis renal. Y en las mujeres, del 1 al 10%, el sitio más afectado es la trompa de falopio. Sí, la trompa de falopio. El microorganismo etiológico es el Mycobacterium tuberculosis. Este es un bacilo aerobio estricto, ácido alcohol resistente, sensible a la luz solar, al calor, a la luz ultravioleta, pero que es resistente a la desecación. Este microorganismo va a llegar a los órganos genitourinarios por vía hematógena, que va a provenir desde el pulmón. Y el riñón y la próstata son los sitios primarios más comunes de infección. Los demás órganos serán secundariamente afectados según el avance de la infección, ya sea por vía ascendente o descendente. Dentro de su fisiopatología general, los bacilos se van a encontrar en la región corticomedular en forma de granulomas. Esta infección va a progresar lentamente y va a terminar en una necrosis papilar, y incluso puede formar escaras, cicatrices, abscesos y provocar una destrucción del parénquima renal y bueno, también una insuficiencia renal debido a las lesiones. También se puede clasificar de acuerdo a la localización de la infección. Por ejemplo, en el riñón y el uréter, la tuberculosis va a progresar lentamente, aproximadamente de 15 a 20 años. Esta puede ser asintomática hasta que la infección afecta a las cálices o la pelvis. Dentro del aspecto macroscópico, el riñón estará afectado y estará rodeado de un material gaseoso y a menudo va a estar fibrosado. Las paredes de la pelvis, el uréter y los cálices van a estar engrosados y las calificaciones van a ser comunes. Aquí el 10% de los pacientes van a desarrollar cálculos renales. El retículo epitelioide es un conjunto de células que van a tener un núcleo vesicular y cuerpo claro que se van a fundir con las células vecinas formando una masa. Este retículo epitelioide es la lesión básica de la tuberculosis renal. En cuanto a la vejiga, la infección va a alcanzar a la vejiga y se va a manifestar síntomas de irritabilidad vesical. Los tubérculos se van a formar en la región del orificio ureteral y se van a ulcerar. Bajo el microscopio, los tubérculos se ven como nódulos de color blanco rodeados por un halo de hiperemia. En la próstata y las vesículas seminales, la próstata se va a infectar cuando la infección pasa a través de la uretra prostática. En el aspecto macroscópico se van a apreciar nódulos y áreas induradas debido a la fibrosis, y las áreas más comunes van a ser necrosadas. En el epidídimo y el testículo, la tuberculosis de la próstata se va a extender a través de los conductos deferentes y puede afectar el epidídimo. Y el epidídimo va a estar agrandado y duro. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en la tuberculosis de la vejiga se puede ver una imagen citoscópica con las granulaciones y aquí una tuberculosis renal. Dentro de los signos y síntomas, para el riñón y el uréter, como ya lo mencioné, va a ser asintomático hasta que llegue a las cálices y pelvis. Puede haber un dolor sordo en la fosa renal, cólico renal o una masa indolora en el abdomen. En la vejiga se puede apreciar ardor, polatiuria, nocturia o hematuria y dolor suprapúbico cuando la vejiga está llena. O sea, va a tener síntomas de irritación vesical. La próstata y vesículas seminales, pues va a tener una próstata dura o con nódulos. Dentro del epidídimo y el testículo va a haber una inflamación con un dolor leve, abscesos en la pared escrotal, hidrocele o epidídimo y conductos deferentes engrosados. Para el diagnóstico,
Se va a sospechar tuberculosis en cualquiera de las siguientes situaciones: una cistitis crónica sin respuesta al tratamiento, una piuria estéril, hematuria macro o micro, epididimitis sin dolor a la palpación, seno escrotal con drenado, próstata con nódulos o engrosamiento de vesículas seminales. El diagnóstico se va a confirmar al realizar un urocultivo con la presencia del bacilo o por una PCR para tuberculosis. Dentro de los estudios que se pueden realizar va a ser un concentrado de orina de 24 horas, un urocultivo que va a dar positivo o una prueba de la tuberculina. Dentro de los datos radiológicos, en la radiografía abdominal se aprecia hipertrofia renal y, como ya lo mencioné, las calificaciones pues, van a ser comunes. La citoscopía va a estar indicada aun cuando el microorganismo haya sido encontrado en orina, pero va a servir para medir la extensión de la infección. Dentro del diagnóstico diferencial se puede confundir con cistitis crónica, pielonefritis, epididimitis aguda o crónica, cálculos renales o esquistosomiasis. Algunas complicaciones, pues es la uremia, que es la etapa final del daño por infección de tuberculosis, una hidronefrosis o estenosis ureteral o reflujo vesicouretral. Para el tratamiento primario es médico. La cirugía solo va a servir como coadyuvante. Y dentro de los fármacos bases se van a utilizar isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina o piracinamida. La recomendación del tratamiento pues es de 2 a 3 meses se va a tratar con isoniazida más rifampicina y etambutol por día, y después de pasado ese tiempo se va a seguir con isoniazida más rifampicina de 2 a 3 veces por semana. Y por último, estos datos bases para diagnosticar la tuberculosis son que un absceso que va a drenar crónicamente va a ser de origen tuberculoso hasta no demostrar lo contrario. Un absceso que va a drenar crónicamente a través de la piel del escroto va a ser patognomónico de la epididimitis tuberculosa, y una piuria persistente sin microorganismos es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Y creo que sería todo por mi parte. Es una de las cosas que tenemos que recordar, es que la tuberculosis ha sido una enfermedad milenaria, que antes la gente se moría por tuberculosis, ahora hay medicamentos, sin embargo sigue siendo una parte importante de nuestro catálogo de enfermedades. Hay la vacuna de la tuberculosis y se pensaba que ya estaba erradicada. Sin embargo, en algunos países ya no se está vacunando, algunas personas ya no se vacunan, precisamente porque se pensaba como una enfermedad ya de la historia, pero ahorita se está viendo que hay un repunte de los casos de tuberculosis. Aquí en Guanajuato, aquí en Celaya, en nuestras comunidades, hay varios casos de tuberculosis, es más común de lo que pensamos. Entonces, tenemos hoy nuevamente que tenerla en cuenta en los distintos abordajes clínicos de los pacientes. Sí, es importante conocerla. En lo general, ya el tratamiento, bueno, aquí lo están viendo, en el libro nos comenta algunas formas de tratamiento. Sin embargo, hay actualmente algunas variantes por la multiresistencia bacteriana que está teniendo las bacterias en general y la tuberculosis en lo particular. Los medicamentos que antes se le daban son bacterias de reproducción muy lenta, por lo tanto el tratamiento es por meses o años. Y entonces el tratamiento, estas bacterias, aunque se reproducen lento, van mutando. Y lo que antes les hacía efecto ya ahora no les está haciendo efecto y están siendo multiresistentes, lo cual es un problema de tipo mayor en nuestra comunidad. Es importante que sepan las generalidades, ya las vimos ahorita, ya vimos el tratamiento en lo general, en lo particular, pero tenemos que ver qué tan sensible o resistente es la bacteria. ¿Alguna duda en tuberculosis? Ok. ¿Qué otro tema tenemos? Yo, doctor, con escroto agudo. ¿Cuál? ¿Escroto agudo?
¿Ok? Bueno, buenos días, doctor, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito de escroto agudo. Bueno, como una breve introducción, pues sabemos que el escroto es aquel que contiene los testículos, el epidídimo, el conducto deferente y la parte distal del cordón espermático. La pared del escroto se compone de diversas capas que están enumeradas en la parte de abajo, desde la parte superficial hasta la profunda. Entonces, primero pues tenemos a la piel, después a la fascia superficial, que esta contiene al músculo dartos, y este recibe una inervación simpática y se contrae en cuanto hay una respuesta al frío. El escroto se divide en dos compartimentos por el rafe mediano escrotal y este separa a ambos testículos. También se encuentra la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna y la capa parietal de la túnica vaginal. En cuanto a su irrigación, pues las arterias que inervan el escroto surgen de la arteria femoral, de la pudenda interna y de la epigástrica inferior. En cuanto a la venosa, pues tiene arterias colaterales, y en cuanto a los vasos linfáticos, estos drenan dentro de los ganglios inguinal y subinguinal superficiales. Y ahora sí, ya pasando a lo que es la patología, pues el escroto agudo se define como el cuadro clínico de dolor testicular de pocas horas de evolución. Este está asociado habitualmente a signos inflamatorios locales, como puede ser el signo de tumefacción, el eritema o el aumento de la temperatura escrotal. También dentro de este diagnóstico se incluye lo que es el edema escrotal idiopático, que se caracteriza por una tumefacción escrotal y está asociado o no a un dolor de poca intensidad. El escroto agudo también se considera un cuadro clínico urgente, ya que requiere de un diagnóstico precoz que pueda confirmar o descartar la existencia de una torsión testicular, que es una de las causas más frecuentes de este padecimiento y que puede evolucionar a daño testicular irreversible y a atrofia si es que no se trata de manera oportuna. Dentro de la epidemiología, pues esta afecta predominantemente al grupo etario de entre los 4 y a los 15 años de edad, hasta en un 70%. La incidencia anual que se calcula de torsión testicular se estima de 1 en 4,000 en menores de 25 años, y la mayor incidencia de torsión testicular se reporta dentro de los 10 y los 15 años de edad. Sin embargo, pues se reconoce que puede presentarse en cualquier edad. En la etiología, pues esta es una patología multifactorial. Sin embargo, pues en la población pediátrica suele ser más frecuente lo que es la torsión testicular, la epididimitis y la torsión de los apéndices testiculares, esto por orden de severidad, y pues suponen aproximadamente el 85% del cuadro del escroto agudo. Otras de las situaciones menos frecuentes son los traumatismos testiculares, la hernia inguinal inacerada, la vasculitis o cuadros clínicos de orquitis viral. Y del lado derecho de sus pantallas les puse dos tablas en las que también se clasifican las diferentes causas, por ejemplo, vasculares, infecciosas, traumáticas, a nivel dermatológico o mixtas, donde también se puede presentar pueden ser indicio del cuadro de escroto agudo. Dentro de los factores de riesgo, específicamente para torsión testicular, que es la causa más frecuente, se reconoce a la deformidad de badajo de campana. Esta consiste en una inserción anormal de la túnica vaginalis que permite al testículo tener una amplia movilidad. También el incremento del volumen testicular asociado a una mayor edad, los tumores testiculares, historia de criptorquidia y de cordón espermático largo o una porción intraescrotal larga, una inserción alta o proximal de la túnica vaginal
al cordón espermático, ya que esto permite una suspensión libre de los testículos y del epidídimo. También una fijación testicular inadecuada cuando ocurren procedimientos como la orquidopexia, que esta es una intervención quirúrgica para poder hacer descender los testículos dentro del escroto, y en caso de una biopsia testicular previa, también se han reportado como factores predisponentes. El trauma directo también es un factor relacionado con un 4 a 8% de los casos, así como los antecedentes de ejercicio reciente en un 7% y montar en bicicleta en un 3%. Y pues pasando a las causas de escroto agudo, pues vamos a hablar un poquito de torsión testicular. Bueno, la torsión de testículo se produce por una rotación del cordón testicular sobre su eje. Esto provoca una disminución o una ausencia de la vascularización del testículo. Su incidencia va de 1 en 4,000 varones menores de 25 años. Epidemiológicamente hay 2 picos de incidencia. Uno es menos prevalente en el periodo neonatal y otro suele ser más frecuente a partir de la pubertad, en torno al 65%, y pues que va de los 12 a los 18 años, y tiene una mayor afectación del testículo izquierdo. Es la tercera causa más frecuente del escroto agudo dentro de la población pediátrica, entre un 15 y un 20%. En las primeras fases se suele producir una congestión y una tumefacción testicular. Esto debido a la compresión venosa, que puede evolucionar hasta una isquemia del parénquima testicular y por ende una necrosis del mismo por la obstrucción arterial que llega a haber en casos ya pues más avanzados. Y la mayor probabilidad de necrosis testicular se produce a partir de las 8 a las 10 horas de evolución. También es importante considerar la edad, ya que esta va a ser un determinante en tanto a la etiopatogenia, la localización y pues el tipo de tratamiento en cada caso. Y los 2 factores principales de riesgo de daño testicular pues son el tiempo de evolución y el grado de torsión del cordón espermático. En función de estos 2 pues, factores antes mencionados, la torsión testicular se va a clasificar en 2 tipos, que es la torsión intravaginal típica, la torsión intravaginal, perdón, y esta suele ser típica en los adolescentes. La torsión extravaginal, esta está presente en el periodo perinatal o en niños de corta edad, y la torsión neonatal, que esta se clasifica a la vez en prenatal y postnatal, y por último una torsión intermitente. En el caso de la torsión intravaginal, pues esta suele ser la más frecuente, se produce por una mala fijación del testículo a la túnica vaginal. Esto permite que tenga una mayor movilidad y a su torsión sobre su eje del cordón espermático en el interior de la túnica vaginal. Una deformidad de este tipo de anomalía está estimada en un 12% de los varones y suele ser bilateral en el 40% de los casos. Este es denominado pues el testículo de Badajoz, que fue lo que les mencioné anteriormente, y pues en este caso el testículo está horizontalizado y suspendido por el cordón testicular dentro de la túnica vaginal, por lo que se encuentra móvil y pues hay una mayor predisposición a la torsión. En cuanto al extravaginal, esta se produce una rotación del testículo y de la túnica vaginal de forma conjunta sobre el eje del cordón espermático en la región inguinal, y tiene lugar de forma característica durante la gestación o en algún momento tras el nacimiento, antes de que ocurra la fijación del testículo al escroto. Dentro de la torsión neonatal, pues esta es diagnosticada en el primer mes tras el nacimiento y suele ser de tipo extravaginal. Su incidencia es del 12 al 15% de las torsiones de testículo dentro de la infancia, y pues aunque su frecuencia se ve infraestimada, ya que hay muchos casos que se diagnostican como criptorquidia o como atrofia testicular, este puede ser bilateral hasta en un 20% de los casos, y
En función del momento en el que aparece, se clasifica de dos maneras, que es la torsión prenatal, que esta ocurre intraútero y es debida a su curso prolongado. No se considera un cuadro clínico urgente y esta es la torsión neonatal más frecuente, entre un 70-80% de los casos. Puede detectarse en el momento del parto o durante las primeras exploraciones que se le realizan al recién nacido y suele presentarse como una tumoración inguinal o excrotal de consistencia dura, más o menos pues dolorosa y en función del tiempo de evolución y de la presencia o no de signos inflamatorios. En los casos de mayor tiempo de evolución, en los que la torsión se ha producido durante los meses de gestación, que son lejanos pues todavía al parto, esta situación se diagnostica con frecuencia como testículo no palpable, ya que pues tiene una resolución de la inflamación y en muchos casos a la atrofia testicular producida. Dentro de la torsión postnatal, pues aquí ocurre después del nacimiento y se suele manifestar con un cuadro clínico de irritabilidad, dolor escrotal agudo, con eritema y tumefacción escrotal. Esto en un recién nacido en el que pues a exploraciones previas se detectaba como un testículo normal. Dentro de la torsión intermitente, pues estos son episodios de torsión testicular que tienen una resolución espontánea tras segundos o minutos de que inició el cuadro clínico. Aquí la exploración testicular y la ecografía pueden ser normales en el momento de la valoración, si el cuadro pues ya se ha resuelto. Está indicado el seguimiento y el tratamiento quirúrgico mediante la fijación del testículo en el escroto para pues evitar futuros episodios. Otra de las causas pues es la epididimitis, la orquitis y la orquiepididimitis. Estas básicamente consiste en la inflamación del epidídimo, del testículo o de ambos. Y pues se dice que tiene una incidencia anual de 1.2 sobre 1000 varones y supone la segunda causa de escroto agudo durante la infancia, con un 20 a un 30%. Su causa suele ser desconocida en un alto porcentaje de pacientes, sobre todo en los prepúberes, en los que se confirma solo en un 25% de los casos. En estos, pues la infección del tracto urinario, ya sea por reflujo retrógrado de orina, a través de los conductos eyaculadores, pues suele ser la causa más frecuente. En este grupo de edad y en varones pues aún mayores que no tengan actividad sexual, los gérmenes más frecuentes que pueden contribuir son la E. coli, el Mycoplasma pneumoniae, algunos enterococos, enterovirus o adenovirus. Las malformaciones urológicas o algunas anomalías funcionales como el reflujo vesicouretral, la vejiga neurógena, los uréteres ectópicos, así como algunas pruebas que suponen a manipulación de la vía urinaria, como lo son el sondaje, la cistografía o la cistoscopía, pueden considerarse como factores de riesgo, pues a tener mucho en cuenta en estos casos. En ciertos adolescentes con antecedentes de práctica de relaciones sexuales, los cuadros de epididimitis, orquitis u orquiepididimitis suelen ser secundarios a una infección pues, de transmisión sexual y las causas más frecuentes son por clamidia trichomatis, por Neisseria gonorrhoeae, por E. coli y pues por virus, que son los microorganismos más habituales. Por último, pues la orquitis aparece normalmente como una extensión de la epididimitis. Es poco frecuente su presentación de forma aislada. Esta última puede aparecer como consecuencia de la diseminación hematógena de alguna infección, pues ya sea bacteriana o secundaria a una infección viral, como puede ser la parotiditis, infecciones por adenovirus, enterovirus, influenza o parainfluenza. Y por último, pues la torsión de apéndices testiculares y del epidídimo. Es la primera causa del dolor testicular agudo en la población pediátrica con un 45%
Y en este caso se produce por la torsión y la inflamación de los apéndices testiculares o epididimarios, que pues son los remanentes de los conductos de Müller y de Wolf. Estos se localizan en el polo superior del testículo o en el epidídimo. Aquí la isquemia del apéndice pues va a provocar un dolor local que cuando evoluciona puede hacerlo hasta necrosis y se manifiesta con la presencia del nódulo azul, que es el que se visualiza en la imagen de la izquierda. Este es visible en el polo superior del testículo y se presenta a cualquier edad, aunque suele ser más habitual entre los pacientes prepúberes entre los 7 a los 12 años de edad. Para el diagnóstico de escroto agudo, pues debe de basarse siempre en la anamnesis y en la exploración física, esto ante situaciones que sean de sospecha. Pues en ciertos casos se sugiere la exploración quirúrgica sin la realización de alguna prueba que sea complementaria que pueda retrasar así su tratamiento inmediato. Dentro de la anamnesis, pues hay que tener en cuenta mucho la edad, ya que como les había mencionado es un factor muy importante a la hora de clasificar los periodos y la función de las causas. También los signos y síntomas que el paciente pueda presentar, como lo es el dolor, los síntomas neurovegetativos, en este caso puede ser náuseas, vómito, palidez, sudoración, síntomas urinarios como lo es la disuria, la polaquiuria o el tenesmo, vesical, también en algunos casos aparece fiebre, pero esto es en menos del 20%. También aumento del volumen testicular, edema, eritema, hipersensibilidad testicular y nódulo hipersensible. Dentro de la anamnesis también es importante considerar los antecedentes, ya que esto nos puede dar pues más fácil el inicio de la causa de la patología. En este caso, pues traumatismo escrotal, actividad sexual, algunas malformaciones o anomalías en cuanto a la función urológica, o la manipulación de la vía urinaria, el mal descenso de testicular, ya que pues el testículo que no está descendido o no está fijado en el escroto tiene un mayor riesgo de torsión, y pues episodios infecciosos que sean previos, ya puedan ser a nivel bacteriano, virales o enfermedades sistémicas. Dentro de la exploración física, pues esta se basa más que nada en la inspección, la palpación testicular y escrotal de manera bilateral. Aquí pues se debe de prestar mucha atención en lo que es la posición del testículo, su intensidad y la localización del dolor, así como la presencia de algunos signos inflamatorios, y se realiza la valoración del reflejo cremastérico, que este se produce al estimular la piel en la parte superinterna del muslo, y pues esto da lugar a la contracción del músculo cremaster, traducido como un ascenso del testículo de manera ipsilateral. Y pues es importante siempre identificar signos que son muy característicos, como el de Werner, que es una ascensión y una proyección hacia adelante del bloque epididimario que se encuentra afectado. El de Brunsell, que esta es una elevación del testículo afectado. El de Angel, que es una anomalía bilateral. Aquí es una inserción alta de la túnica vaginalis dentro del cordón espermático. El de Pren, que es una disminución del dolor al elevar el testículo, y el de Ger, que es una depresión en este. Y se realizan algunas pruebas complementarias. El primer objetivo del diagnóstico, pues más que nada es confirmar o descartar la existencia de la torsión testicular. En algunos casos también se puede usar la ecografía Doppler, esta de manera bilateral, y pues aquí se valora la asimetría en relación al tamaño, la localización, el aspecto del parénquima y la presencia o no de flujo Doppler arterial. También se puede visualizar lo que es el engrosamiento y la posición del cordón espermático. En este caso, si hay torsión, engrosamiento de cubiertas testiculares y de la bolsa escrotal, así como signos inflamatorios. Y pues a veces también se realiza el análisis de orina, que está indicado en los cuadros de epididimitis y orquiepididimitis.
Dentro del tratamiento, pues la torsión testicular es una urgencia quirúrgica que requiere un tratamiento pues inmediato para poder preservar así la viabilidad del testículo. Y los factores que pues resultan determinantes del daño testicular, como ya lo habíamos visto también anteriormente, pues es el grado de torsión y el tiempo de evolución del padecimiento. Entonces, pues una intervención quirúrgica en este caso va a consistir en lo que es la detorsión manual del testículo y la fijación del mismo en el escroto. A este procedimiento se le llama orquidopexia y si es que se confirme una viabilidad del mismo durante la exploración quirúrgica que se realiza. En este caso, si el testículo ya está necrosado, pues va a estar indicada la extirpación del testículo, que es por medio de una orquiectomía, y pues la fijación del testículo contralateral en el escroto. Dentro de los tratamientos también específicos, pues ya para cada causa, en la torsión intravaginal, pues el abordaje es mediante una incisión escrotal y en la extravaginal por vía inguinal. Dentro de la torsión neonatal está indicada pues una exploración quirúrgica, una orquidopexia que sea bilateral, ya que hay posibilidad de torsión bilateral hasta en un 20%. Y en el caso de la torsión prenatal se recomienda una orquiectomía del testículo torsionado y una orquidopexia en el contralateral. Dentro de la epididimitis o la orquiepididimitis, pues se indica reposo y fármacos antiinflamatorios y ante pues la sospecha de alguna infección se da tratamiento antibiótico. Dentro de la torsión del hidatide, pues esta se trata con reposo y analgésicos. Y pues la mejoría de este va a ser progresiva hasta la resolución del cuadro clínico, que es entre unos 7 y 10 días, y solo se indica tratamiento quirúrgico para la extirpación en casos de dolor refractario, ya sea el tratamiento médico o en aquellos episodios que pues vuelvan a surgir. Los que en pacientes con traumatismo testicular, pues está indicado solamente el reposo y tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios. Y en el caso del escrotal idiopático no requiere de ningún tratamiento, salvo en pacientes que pues tengan molestias dolorosas localizadas. Y pues ya para el pronóstico, los pacientes con torsión testicular pueden sufrir de algunas complicaciones a nivel futuro y pues estas van a estar relacionadas con la fertilidad, esto en función del grado de severidad del daño testicular. Aquí se considera que pues la fertilidad estará preservada solamente en casos de torsión testicular que sean tratados dentro de las primeras 8 a 12 horas y en los que pues se confirme que el testículo es viable al momento de la exploración quirúrgica. Y pues esto sería todo por mi parte. Básicamente esos son los puntos que quiero que les queden claros. Lo único que haría hincapié es que una de las pocas urgencias urológicas que tenemos es la torsión testicular. Si no actuamos a tiempo, el testículo se pierde. Ya después de 6 horas, aunque lo destorzamos, ya hay necrosis y ya el testículo se tiene que quitar. El problema es que si se deja un testículo torcido, primero se va a atrofiar y se va a perder. Pero más que se pierda, con el tiempo se van a generar anticuerpos anti ese testículo que van a afectar al otro testículo y va a provocar infertilidad del paciente. Entonces es importante tenerlo en cuenta, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y hacer el diagnóstico diferencial con las otras patologías, como la orquipididimitis, como la torsión de una hidátide de Morgagni, torsión de un quiste, etc. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en el tema? Muy bien. Bueno, pues ya nos vemos mañana para terminar los temas que faltan, el tema que falta, y ya prepararnos para el examen, ¿de acuerdo? ¿Los exámenes van a ser muy juntos? Sí. ¿Por qué? Porque el tiempo para entregar las calificaciones se recorrió, quieren que el 12 estén entregadas,
Entonces yo sé que a ustedes no les gusta, requieren un mes para estudiar entre un examen y otro, pero se supone que el examen que viene es el tercer parcial y el otro es el final, o sea que se supone que ya todos lo estudiaron, no tienen por qué tener miedo de que es nuevo material ni nada, es simplemente el material que ya habían estudiado. ¿Tienen alguna duda? Doctor, Bueno, yo. este ya fue el último tema. Ajá, ya acabamos. Ah, bueno, pues estaba pensando que teníamos por ahí otro pendiente. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes para el examen. ¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería? ¿A la misma hora? ¿Usted A no lo va a las- aplicar o ¿Mande? usted lo va a aplicar? Así es. Entonces, ¿cómo va a ser igual que el primero? Igual que el primero. Espero que no sea igual, que sea mejor. Ok. Pero eso pues va a depender de ustedes. Ok. ¿De acuerdo? Jorge, Bueno, ¿no te tengan buen refieres a día. cáncer de próstata? ¿Mande? Sí, es que quería preguntar si va a venir cáncer de próstata. No, es que puse de vejiga. Lo que pasa es que eso vino en ese parcial que tomamos. ¿Vino el cáncer de próstata? Sí, Una pregunta nada más, ¿no? Ah, Creo. bueno, pues una pregunta que se hubiera colado ahí, que se debe haber colado, pero no. Cáncer de próstata corresponde a este parcial. ¿Alguna otra cosa? ¿Estrella? Doctor, disculpe, y bueno, y más o menos cuándo nos daría la calificación del segundo parcial. En cuanto la tenga, yo se las paso. Ah, gracias. ¿Alguna otra Pues pregunta, creo que es todo, Estrella? doctor. No. No sé si mis compañeros tienen preguntas. Si Bueno. no, ya es todo. Entonces nos vemos el lunes. A las 7. Espero que hayan estudiado y todo. Adiós. Adiós. Gracias.